Esta franja de edad pues necesita más que nunca hacer artes marciales, ¿no? Si yo te doy un arma y no te explico cómo usarla, no va con un código ético de conducta, simplemente te doy un arma, eso es como dar una metralleta a un mono. Tenemos más apertura y más autoridad con los niños que sus propios padres, y eso no puede ser. Este competidor es muy famoso, me gusta mucho cómo lucha, pero él será capaz de hacerme campeón. Bienvenidos al Arte Suave. Antes de nada quería daros las gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal, la verdad, en plan, para lo poco que sé del tema, me parece que se está creando una comunidad. Y realmente muchísimas gracias por todas las horas de reproducción en Spotify, por todas las horas de reproducción en Instagram y sobre todo por todas las horas de reproducción en YouTube, que es donde más me estoy esforzando. Hemos llegado a 150.000 visitas alrededor de 6 meses, así que muchísimas gracias. Y hoy tenemos a Sri Batista, Sí, Sri Batista. Comúnmente pronunciado como Siri, malmente dicho, 4º grado de cinturón negro, si mal no me equivoco, y al cargo de Lotus Club en España. Eso es. Con alrededor de 13 filiales. Si no mal no me equivoco, ahora me vendrás a corregir. Y vamos a mencionar un poco un resumen de la carrera de Siri de Sri y ya nos irá contando más. He podido mirar que también has sido árbitro de la AJP y también recientemente más organizador de alguna de las mejores competiciones que tenemos, por ejemplo, en Madrid. Ya me comentarás si de algún lugar más. Y nada, me gustaría que comenzaras comentando, ¿es verdad en plan de las 13 filiales en España o me he colado un poco a lo mejor con el número? Pues si te soy sincero, tendría que calcularlo, porque tenemos en Madrid, tenemos ahora, justo han abierto con sede propia, ¿no? Las Rozas, Malasaña, tenemos Rivas, ¿no? Team Kilian aquí en Sanse, tenemos también una filial nueva también en Granada, entonces ahí sería más o menos eso, sí. Así que lo calculo, porque sería aquí en Madrid tenemos Chamartín, Metropolitano, Malasaña, Las Rozas, aquí Rubén, Team Kilian. Son 5. País Vasco hay 2, no hay 3 en el País Vasco. En Zarauz, Munguía y en Guernica. Esos nos hacen 8. Tenemos Córdoba, tenemos Alicante, Córdoba es la última, Alicante, que suman 10. Y ahora en Andalucía está empezando también un proyecto nuevo, Carón, entonces sería hay alrededor de 10-11 por ahí. Y alrededor de todo el mundo, porque tú eres el responsable de España, pero Lotus Club, por ejemplo, ¿en qué países más está? Pues aquí en el entorno hay Portugal, Italia, Croacia, en Inglaterra también. A veces no son equipos tan competitivos y tal, pero sí que están. Luego en Argentina hay más de 70 filiales, Chile, Perú, ¿no? Y en Estados Unidos también hay varias filiales, ¿no? Lotus Nueva York, Arizona, ¿no? Y van creciendo. Australia también tiene una filial de Lotus, China ahora hace poco, un alumno que estuvo ahí también. O sea, es decir, tampoco es un equipo tan franquiciado, ¿no? Nosotros no funcionamos tanto al concepto de franquicias, donde se van incorporando muchos más filiales, y sí un crecimiento bastante progresivo, ¿no? Y donde sepamos también quiénes son, ¿no? O sea, no somos muchos, pero quiénes son las filiales, que haya también una intercomunicación entre los profesores, ¿no? Y que ahora en verano, por ejemplo, tengo alumnos que van a Alicante, entrenan allí, alumnos de allí que mejor vienen aquí, y así nos vamos moviendo.
¿Y cómo funciona? Porque normalmente el tema de las franquicias, por si hay alguien que no lo sepa, es que, por ejemplo, McDonald's, tú le pagas una cantidad a ellos, imagino, para poder usar su nombre y ellos te proveen ciertos materiales, ciertas maneras, ciertas comunicaciones para poder funcionar de manera mucho más efectiva, ¿sabes? ¿Y cómo funciona el tema de las franquicias en Jiu-Jitsu? ¿Vosotros requerís de una cuota para después aportar algo al profesor, por ejemplo, y que puedan usar vuestro nombre? Sí, a ver, en general las franquicias dependen un poco del equipo, ¿no? Depende un poco del equipo, de la antigüedad también que tenga, ¿no? La persona, el aporte que hace para lo que sería, ¿no? el equipo, ¿no? La sede principal, es así por decirlo. Depende mucho del equipo, ¿no? Hay equipos que son muy grandes, donde efectivamente funcionan con un sistema de franquicia, con kimonos, donde te proveen todo esto, donde estás obligado a comprar el kimono y todo el merchandising con ellos. Yo lo trabajo directamente también con mi maestro y él me ha dado herramientas para que yo pudiera empezar representando Lotus y yo trato de trabajar de la misma forma con las filiales de Lotus, ¿no? Es decir, primero crecer, primero tener un buen grupo de alumnos, primero aportar y luego, obviamente, una vez que el equipo ya está sólido, ya se ha formado, el equipo ya esté funcionando, ahí empezar a retribuir a lo que sería Lotus Central y todo esto, ¿no? Entonces, porque muchas veces no, el inicio siempre es difícil, ¿no? Entonces, si simplemente es una cuestión de pasta, una cuestión de dinero, de pagar una cuota, pues sería una relación mucho más comercial, ¿no? Entonces, bueno, hasta mismo comercialmente hablando, hay franquicias que te dan un margen de tiempo para que crezca y tal, pero tampoco buscamos que sea algo tan comercial, ¿no? Porque si no, prácticamente cualquier persona con dinero puede acceder a tener una franquicia o representar un equipo, ¿no? Montar un equipo de Jiu-Jitsu. Entonces hay algunos vídeos de gente autopromocionándose para abrir una escuela de Jiu-Jitsu, ¿sabes? Entonces esto ya es, digamos, la comercialización directa de venta de cinturones, ¿no? Entonces, y al final, obviamente, si tú pagas, tú terminas accediendo, digamos, a derechos adquiridos por haber pagado. Y no puede ser así, ¿no? El camino marcial, obviamente, hay unos costes, hay ¿no? Una retribución que tienes que hacer para que un proyecto crezca, sea serio, ¿no? Pero, por otro lado, no puede ser el dinero que vaya siempre por delante de todo, porque si no, todos los valores, toda la conducta pasa a ser simplemente mercantilista, ¿no? Entonces, al final, es un poco así, ¿no? Sobre Lotus, me gustaría que comentaras, yo busco información, sé quién es tu maestro, pero me gustaría que lo comentaras, para si hay alguna persona que dice, pues no sé de dónde viene Lotus más allá. Yo empecé haciendo Jiu-Jitsu en el año 96, en Río de Janeiro, con profesor Marcelo Alonso, que es de la escuela Carson Gracie, ¿no? Fue donde yo empecé, donde fui graduado cinturón azul ahí, y una vez que me mudé a São Paulo, entrenaba en una filial de Fábio Gurgel, que estaba cerca de la universidad, y al final tuvimos un desentendimiento y desde entonces estoy en Lotus bajo, ¿no? las directrices de Moisés Murari, que también viene de la línea Carson Gracie, ¿no? Su profesor Osvaldo y Orlando Saraiva, ¿no? Que son de la rama Carson Gracie, ¿no? Entonces es la persona que, ¿no? Es mi maestro, ¿no? Hoy y es el fundador de Lotus, ¿no? Es el fundador de Lotus y de hecho estuvo aquí en España hace poquito. Por si alguien no lo conoce, imagino que de las pocas personas que es cinturón coral, en plan de, así como detalle, Moisés. Sí, Moisés, él es, hay gente que no sabe, de hecho hay fotos de él con Carlos Gracie,
Carlos Gracie Jr. también, y él es uno de los fundadores de la Confederación Brasileña de Jiu-Jitsu, ¿no? Representando São Paulo. Y él sería uno de los grandes responsables por el crecimiento del Jiu-Jitsu en São Paulo, porque al final un poco lo que se está haciendo ahora en España, eventos en distintos sitios de España, y eso hace con que el Jiu-Jitsu vaya creciendo a nivel nacional. Y cuando yo empecé a hacer Jiu-Jitsu, Río de Janeiro era el foco principal de Jiu-Jitsu. Muchos maestros fueron a Estados Unidos, fueron a otros países, y con este trabajo también que ha hecho Moisés fundando la CBJJE y todo esto, muchos de los luego campeones que han venido son de São Paulo, ¿no? Desde Damián Maya, André Galvão, Carla Sanz, los hermanos Méndez, o sea, decir, y hoy en día los principales equipos de competición de Jiu-Jitsu de Brasil están en São Paulo, ¿no? Que sería Dream Art, Frates, Melky Galvão, o sea, Allianz, y Lotus también está con un proyecto ahora mismo de un equipo de competición con Igor Brito, Mariano, donde tienen preparador físico, profesor de inglés, psicólogo, ¿no? Están ahí alojados, y los resultados ya están empezando a verse, ¿no? Entonces esta parte, desde muchos años Lotus lleva proyectos sociales, ¿no? y enseñanza de Jiu-Jitsu en colegios, en academias de policía, ¿no? Y todo eso. Pero esta parte de competición estuvo un poquito en segundo plano, y ahora, de unos años para acá, está resurgiendo y han estructurado para ofrecer esta... tramitan también los visados, que es un... ¿no? Muchas veces el atleta está súper preparado, está súper... tiene buenas opciones de medalla, y como las mayores competiciones como el Mundial se hacen en Estados Unidos, pues al no conseguir sacar el visado, pues no puede participar, ¿no? Entonces también esta parte de visado, ¿no? De conseguir el visado, tramitar el visado para Estados Unidos y todo eso. Entonces es un proyecto bastante completo que ya empezó a dar resultados, y bueno, imagino que dentro de poco tiempo se verá aún más, ¿no? A mí me parece, no sé si compartes a lo mejor esta idea, que para dedicarte al mundo de Jiu-Jitsu, por lo menos la gente que he visto que se dedica a ello al 100%, pues me parece que es como que, aparte de consumir mucha energía, consume muchísimo tiempo. Y me gustaría que me comentaras si tú tienes más tiempo en tu vida para algo más aparte de Jiu-Jitsu, o lo usas casi todo en él. Bueno, a ver, no es... Obviamente cuando lo quitas un poco de esta parte de hobby, ahora estoy tratando de desconectarme un poco, ¿no? Porque obviamente termina afectando también tu vida personal y todo esto. Principalmente como no lo lleves, si lo llevas como un negocio, pues obviamente bajas la cerradura y no te preocupas ya de tu negocio, ¿no? Pero como lo lleves, ¿no? De ser el profesor, de estar... Entonces obviamente terminas hablando de Jiu-Jitsu casi las 24 horas, ¿no? Alumnos y temas relacionados con Jiu-Jitsu. Entonces sí que absorbe muchísima energía, muchísimo trabajo, no siempre reconocido, ¿no? Y afecta también obviamente la vida personal, y es algo que también yo estoy aprendiendo a dosificarme un poco más, desconectar, pero sí que pasa a ser algo que te consume bastante, ¿no? Bastante tiempo, bastante energía, y como no está pagado, ¿no? Por así decirlo, porque aunque terminen las clases y tal, sigues recibiendo mensajes, ¿no? De personas buscando ser alumnos, exalumnos, personas que visitan la escuela. O sea, recibimos bastante gente del mundo entero, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy contigo y tengo un chico francés que está entrenando, un cinturón negro de Marcelo García, que viene a entrenar ahora también ahí a la escuela. Entonces, digamos así que
gestionar todo esto junto con la vida familiar y todo eso es bastante complicado, pero bueno, uno va aprendiendo ahí un poco a lidiar con ello con el tiempo, ¿no? Sobre todo. ¿Notas que sobre todo lo más difícil ha sido conciliar la vida familiar? Sí, desde luego, porque antes trabajaba de portero los fines de semana, cambié para ser profesor de Jiu-Jitsu a tiempo total, empezamos las competiciones, primero iba como árbitro, luego iba como árbitro y profesor, empecé a hacer las dos cosas fatal, porque arbitraba y me salía una úlcera viendo un alumno cometiendo un error tonto así en el área de al lado, entonces me tuve que decidir en hacer bien la labor de entrenador y sigo estando los fines de semana fuera, ¿no? Hay meses que me tiro 3 fines de semana fuera de casa. Entonces, es cierto que a veces ahora estoy tratando de llevar a mis hijos, ¿no? Para que estén conmigo ahí, en los eventos también les intento que se impliquen también para que aprendan, pero es así, ¿no? Al final, con una cosa u otra cosa, afecta muchísimo, ¿no? Los fines de semana sobre todo y tal, pero bueno, se va buscando compatibilizar las cosas, ¿no? Y bueno, y que ellos vean también los eventos como una forma también de viajar y todo eso. Obviamente en época de exámenes y todo esto no pueden hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahí sí vamos buscando la forma, ¿no? Es mucho más complicado. A mí, más que nada, me gusta recalcar el que yo creo que, por ejemplo, vivir del deporte es muy complicado, o por lo menos yo tengo esa creencia de que vivir del deporte, por lo menos en España, lo considero muy complicado, y vivir de un deporte que yo considero emergente, como el Jiu-Jitsu, pues me parece aún más complicado. Entonces, quería recalcar este sentimiento. Y me gustaría, en plan, que comentaras que vamos a llamarlo, para que te funcione un negocio alrededor del mundo de Jiu-Jitsu, como ser entrenador, abrir una academia y demás, ¿qué es lo que consideras tú? ¿Qué consejo le darías tú a una persona que vaya a hacer esto? Sí que es cierto que se puede compaginar, ¿no? Y ahí la importancia de que tengas un buen profesor, que sepa también detectar qué aptitudes tienes como profesor, ¿no? Entonces, un atleta, un competidor, yo tengo atletas competidores con quien tú entrenas también, que son personas que son excelentes profesores y excelentes competidores, ¿no? Porque también cabe al profesor, desde que el alumno obviamente quiere, el competidor quiere y el profesor lo detecta, ayudarle a decir, mira, un día darás clase, ¿no? Entonces yo a veces, ¿no?, veo esos competidores, porque el competidor termina siendo una persona un poco que necesita prestar atención en él mismo, ¿no? O sea, necesita el grupo, pero él de alguna manera, de forma un poco egoísta, porque al final luchas solo, necesitas tu equipo, pero cuando entras tú tienes que defender tu jiu-jitsu ahí solo, ¿no? Entonces sí que es cierto que necesita enfocarse en él mismo, pero hay un proceso donde poco a poco se trata de elegir, ¿no? Entonces yo tengo mucha dificultad en hacer bien dos cosas a la vez, ¿no? Entonces en ese sentido opté por lo que sería la enseñanza, en formar un equipo, ¿no? Y somos uno de los equipos que más ha crecido en Madrid y en España, ¿no? Y hubiera sido muy diferente o mucho más difícil si encima de esto yo hubiera querido seguir compitiendo, ¿no? Entonces esta dedicación a tiempo integral se tiene que notar, ¿no? Entonces es muy difícil que se consiga llevar las dos cosas, ¿no? Son muy pocos ejemplos de buenos competidores que sean también buenos profesores, ¿no? Al final, saber detectar eso, incluso a la hora de contratar un seminario o de pagar, invertir en un seminario, de saber, oye, este competidor es muy famoso, me gusta mucho cómo lucha, pero él será capaz de hacerme campeón. O sea, él tiene las herramientas didácticas. Entonces muchas veces lo que termina ocurriendo es que
si el juego de este competidor casa con el tuyo, el biotipo es parecido y tal, pues obviamente te empapas de la forma de él. Él conoce el camino también para el oro, ¿no? Mira, hace como lo hago yo y puedes a lo mejor conseguir ganar, ¿no? Puedes ganar. Pero si es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un competidor que su juego es de guardero total, tiene alumnos de más de 100 kilos, pueden ser guarderos también, pero él va a tener que enseñar, decir, pero esto no lo hago yo, pero vas a tener que trabajar derribos, vas a tener que trabajar otras pases de guardia, otras partes de jiu-jitsu, ¿no? Entonces, por eso también nosotros en Lotus damos también mucha énfasis al jiu-jitsu sin kimono. Tenemos muchos policías, miembros de fuerza de seguridad, vigilantes, personas que no pueden trabajar el jiu-jitsu de la manera deportiva estando por abajo, ¿no? Un policía no puede tirar guardia para detener a alguien. La cosa también es que le tiren a él y él tiene que tener herramientas para primero defenderse. Pero la pauta de actuación, por eso también tenemos este vínculo fuerte con la Federación de Lucha, gente compitiendo en grappling también, por mucho que hagan guardia, tenemos en prácticamente todas las filiales especialistas en derribos, ¿no? Gente que trabaja derribos, siempre buscamos tener y dar apertura a competidores del CAR, ¿no? Personas que están activas en la lucha para trabajar esta parte también de derribo, ¿no? Entonces, si no casa con el juego del profesor, pues no, y el profesor, por ejemplo, solo trabaja derribo, solo trabaja pase de guardia, pues entonces, ¿quién enseña guardia, no? Entonces, hay que intentar buscar este equilibrio y si yo estoy entrenando para competir o si yo estoy compitiendo, ¿cómo voy a detectar las carencias de mi equipo, ¿no? ¿Dónde voy a detectar? Entonces, grandes equipos o grandes competidores que pasaron a ser grandes entrenadores, en gran parte han dejado de competir para dedicarse exclusivamente a ser entrenadores, ¿no? Ahí tienes Gauvaun, André Gauvaun, los propios Méndez, o sea, el trabajo mismo empezó a emergir cuando ellos han dejado de competir, ¿no? Entonces es una lección que a veces es difícil compaginar, ¿no? Entiendo. Bueno, Galbao también cuando estaba compitiendo de manera más top, también estaba teniendo grandes prospectos, si no me equivoco, ¿no? Por ejemplo. Sí, Gauvaun, fíjate que o sea, yo empecé a entrenar Jiu-Jitsu en Río de Janeiro, pero yo nací en Pindamonhangaba, que está a 40 minutos, media hora de donde está Gauvaun. Entonces, Gauvaun, Calasanz, yo competí contra su hermano, Kaysara, él ganó a un alumno mío en cinturón azul, cuando él pesaba 70 y algo kilos. Entonces tenemos un vínculo ahí del Valle do Paraíba, que se llama, que es una zona ahí del estado de São Paulo, que está a 2 horas más o menos de São Paulo, capital. Y sí, él salió de allí y iba a entrenar, ¿no? A Río, a São Paulo y tal. Entonces sí que tuvo muy buenos resultados, pero el equipo que él tiene hoy montado, se dedica a él, su esposa y tal, exclusivamente al equipo de competición. O sea, él ya no es un competidor en activo, por así decirlo, ¿no? Entonces nos cruzamos aquí en el europeo, ¿no? Él viene y está exclusivamente enfocado en sus competidores. Sí, sobre todo he escuchado de su hija y demás. Sí, justo. Que ahora, si no me equivoco, está en cinturón marrón. No, negro. Negro. Mira, pues estoy desactualizado. Y me gustaría que me comentaras en plan, qué es lo que te llevó a empezar a ti en el Jiu-Jitsu. A lo mejor porque veías mucha gente a tu alrededor que lo practicaba. Bueno, yo siempre fui bastante aficionado a las artes marciales, ¿no? O sea, típico chaval flipado que veía películas de Bruce Lee, Van Damme y tal y todo eso. Entonces mi tío es amigo del mismo barrio en Río de Janeiro,
Amaury Vitech, que fue el primer campeón absoluto, primer campeón del mundo absoluto, ¿no? Y su primo, Osiris Maia, que hoy es árbitro de la UFC también ahí en Brasil, él era competidor de Muay Thai, de Naya y todo eso. Entonces mi historia era con el Muay Thai. Yo sabía de Jiu-Jitsu y tal, pero a mí lo que me gustaba era el striking, ¿no? Entonces mi tío hizo el puente para que yo fuera ahí a entrenar. Entonces yo empecé entrenando Muay Thai, ¿vale? Yo empecé entrenando Muay Thai. Y efectivamente es una escuela Carson Gracie, ahí iba Víctor Belfort, o sea, iba gente haciendo valetudo. Y yo era un chaval grandote, con unos 80 kilos así, cuando tenía mis 16 años. Entonces, bueno, voy ahí a probar y tal. Y ahí fue cuando no había... o sea, no se veía la UFC, no había YouTube, no había nada de eso. Entonces yo sabía más o menos lo que era Jiu-Jitsu, veía a la gente entrenando con kimono, pero claro, la primera vez que te plantas delante de un luchador de Jiu-Jitsu, que ni siquiera era cinturón negro, era azul, morado, y intenta pegarle y el tío te tira al suelo, te controla, te pilla la espalda, te das cuenta que en el Thai una persona que tú le saques 20 kilos pues te da bastante ventaja, y en el Jiu-Jitsu, ¿sabes? Esta persona te coge la espalda, te finaliza, te hace llave de brazo. O sea, hoy en día la gente cuando viene a probar Jiu-Jitsu ya sabe más o menos, ha estado viendo vídeos, es aficionado de la UFC y tal. Antiguamente no. Entonces yo era aficionado del cine, lo que veía en el cine. Y empecé a ver en VHS los esos de los primeros UFC. Entonces cuando dije, ¿esto qué es? Entonces fue a partir de allí que dije, joder, yo tengo que aprender esto, porque no es posible que, o sea, no le puedo hacer prácticamente nada. Con que le toque, pues hacemos con la mano abierta, le toque, ¡pum! Pero no defendían, se pegaban, me tiraban al piso y tal, no sé qué. Entonces, lo que pasaba en los primeros UFCs, ¿no? O sea, yo no era ni campeón, ni mucho menos de Muay Thai, pero me defendía bien y tal, y no era capaz de hacerles nada. O sea, hoy en día, un chaval de Thai, yo tengo en la escuela varios que compiten en Thai y entrenan Jiu-Jitsu. O sea, eso es obviamente, ¿sabes? Otra historia. Pero antiguamente no, era Thai puro, ¿sabes? Y entonces no sabía lo que era un double leg, un single leg, una cogida de espalda y tal. Entonces veía con alguien así mucho más pequeño y yo pensaba también, ¿no? Dice, si el cinturón azul me hace esto, o el morado me hace esto, ¿qué me hará un cinturón negro? ¿Sabes? Que es el máximo. Entonces dije, no, yo eso tengo que aprender. Intenté compaginar las dos cosas, pero rápidamente me pasé a Jiu-Jitsu. Sigo siendo súper aficionado de Muay Thai, me gusta mucho también la parte filosófica y todo esto, pero un poco la prueba y estamos hasta hoy, ¿no? Fui a ver cómo es eso, ¿no? Y me apasionó por justamente ese aspecto, ¿no? Que es un arte marcial todavía vivo, todavía siguen surgiendo formas diferentes de aplicar las técnicas. Obviamente tiene una, ¿no? Que muchas veces la gente, nada, porque si el judo, porque si el aikido, no, es la misma vertiente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿por qué no incorporar derribos efectivos de wrestling, ¿no? Técnicas efectivas que se están acoplando, diferentes tipos de cuerpos, biotipos y todo esto, ¿no? Situaciones. Entonces es un poco por ahí, ¿no? Mi ida a Jiu-Jitsu no fue algo que yo vi el Jiu-Jitsu y busqué Jiu-Jitsu, fue dentro de la academia, donde teníamos ahí además Garuda, que es el pájaro hindú, ¿no? Que era la escuela Muay Thai, y ahí nosotros yo migré a Jiu-Jitsu y ya estaba. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Porque, en plan, tú has vivido en Brasil hasta qué edad y después has venido a España. Pues fíjate, este año cumplo 20 años de España. Entonces llegué aquí en el año 2005 y nada, desde entonces cumplo 45 este año. O sea que este año cumplo 20 años de España. O sea, dentro de 5 años seré
más hispano-brasileño que... No, pero me encantan los dos países, pero este país me acogió con los brazos abiertos, nunca tuve ningún problema. También supe respetar, ¿no? Las costumbres de aquí. Las costumbres. O sea, obviamente no estoy a favor del tema de toros, pero respeto, ¿no? El toro, toromaquia y todo lo demás. Pero sobre todo la convivencia y saber respetar las diversidades que hay. O sea, no soy una persona... Tengo mis ideas muy... Soy de lo mío, yo soy bastante convicto de ello, pero sí que veo que hay cosas positivas y negativas y tampoco se trata de... No, se trata de aceptar. A mí me han aceptado y yo obviamente hasta hoy, que llevo aquí muchos años, me veo, ¿no?, en la obligación de retribuir, de también ser crítico, porque yo creo que la crítica, siempre que no se perca las formas, ¿no?, y tal, principalmente de una nación que me ha acogido y que me ha dado tanto, mi familia y tal, que lo más, mi equipo, mi gente, ¿no?, es de aquí, en gran parte, pero, hombre, también tienes tu sentido crítico de cosas que no están bien, ¿no? Entonces, hoy en día me quedo ahí, porque tampoco puedo hablar mal de Brasil, porque los brasileños que viven ahí dicen, ya, pero tú no vives aquí hace 20 años, o sea, que tú no opines, ¿no? Entonces, al final vivo un poco en este limbo que tampoco es algo que me hace callar. Porque tú, por ejemplo, si no me equivoco, eres vegano, ¿no? Además. No, yo soy vegetariano. Vegetariano. Soy vegetariano, pero, ¿cómo que digo? O sea, yo sí... Igual que mi nombre, igual que muchas cosas relacionadas, si las personas se interesan, pues yo encantado, pues hablo del tema y tal, pero no soy una persona, yo respeto mucho las opciones de las otras personas, ¿vale? Igual que también exijo que se respeten las mías, pero yo no voy a una barbacoa o a una parrilla, un sitio de parrilla y digo, oye, ponme un brócoli y tal. Yo sé lo que hay y como lo llevo haciendo toda la vida, desde la época mía de universidad y todo esto, siempre he buscado ser así, porque siempre ha habido gente que ha comido carne, gente que no. Tengo varios alumnos que cada vez comen menos carne y no porque yo esté dando el coñazo, simplemente que han ido entendiendo los beneficios de llevar una dieta un poco más y escucha. Por lo menos que haya un consumo responsable, que se consuma una calidad, ¿no? O sea, aquí hay calidad, pero me refiero que siempre, ¿sabes?, no entre en este macro granjas, o sea, dentro de este círculo, y que sea un consumidor exigente, ¿no?, con todo, y eso hace con que pues se cuide más en todos los ámbitos, ¿no?, en todos los ámbitos, porque al final, y tenemos que saber aceptar, y no comparto, pero acepto la opción de cada uno de llevar su vida, siempre y cuando a mí no me afecte. Si me quieres obligar a hacer algo que yo, ahí sí que no, pero es tu historia, es tu cuerpo, es tu salud y son tus elecciones, ¿entiendes? O sea, no hace con que no podamos compartir una mesa, una conversación y tal, por tus historias. Obviamente, si tienes un discurso de no aceptación, un discurso de odio, un discurso de tal, pues por supuesto que no, ni agua, ¿no? Pero bueno. Entiendo. Por curiosidad, en Japón, por ejemplo, se sigue una dieta que comen carne una vez a la semana y ya está. Y es uno de los lugares más longevos. Por curiosidad. Sí, ahí está. Me gustaría que comentaras cuando llegaste a España, con 25 años, si mal no me equivoco, haciendo la resta, ¿qué cinturón eras? En plan, ¿ya habías llegado al cinturón negro? ¿Estabas...? No, yo llegué aquí siendo cinturón marrón. Okay. Solo había una escuela de Jiu-Jitsu que era Fabricio Verdún, ¿no?, que ahí donde estaba Menduín, estaba, ¿no?, Alex, que me acogieron, Cristian, Vicente, ¿no?, Dani, Negro. O sea, había ahí ya un grupito en el Vicente Calderón y era el único sitio donde había Jiu-Jitsu aquí en Madrid, ¿no? En la época Verdún ya estaba enseñando Jiu-Jitsu en Croacia, a Croco, y nada, yo empecé entrenando con ellos. Ellos eran conscientes de que yo venía de otra escuela y que, ¿no?, sumé, de hecho competí Campeonato de Europa por el equipo de Fabricio Verdún, y él era consciente de que yo tenía mi maestro
y obviamente vine a sumar y entrenaba y bajo sus directrices, ¿no? Y todo esto. Entonces yo creo que también ir con la verdad por delante es algo súper importante, ¿no? No tienes por qué mentir ni jurar amor eterno, nada. Es una persona que me ha respetado. Sí, es verdad, seguro. Una persona que no me ha respetado mi decisión y, como te dije, competí por él, o sea, por su equipo, y sumé y trabajé para su equipo hasta que me gradué cinturón negro y empecé a hacer mi propio trabajo, ¿no? Y incluso con el apoyo de gente de su equipo también, ¿no? Entonces no ha sido un proceso de creontaje, como se dice, ¿no? Era el único sitio que había, y mi maestro me dijo: lo importante es que sigas entrenando, lo importante es que sigas entrenando, no, si tienes objetivos de ser profesor de Jiu-Jitsu, pues que sigas entrenando Jiu-Jitsu, no va a estar una historia de escuela. Yo sé cuál es mi casa, por así decirlo, ¿no? Y puedo visitar y de frente y visitar varias casas y no hay ningún problema, ¿no? Cuando estabas con Fabricio has mencionado Croco, ¿te refieres a Mirko Krokov? Sí. De Croacia, vale. Sí. Digo, por si alguien no lo conoce tanto, Sí. por el Mirko Krokov, en plan, imagino que ese nombre sí que suena más que Croco. Sí. Yo lo reconocí en plan por el Croacia, el típico como bañadorcito que llevaba con la banderita y demás. Eso es. Bastante. Tenemos una filial ahí en Pula. Mira. Sí, de Lotus. Ahí está Alec. Y tiene su hijo también, que es un máquina. Su hijo, chaval, ha perdido la final del europeo por decisión arbitral contra un top de Estados Unidos. Y le hicieron cambiar el kimono y tal, le pusieron un kimono enorme. El chaval además era especialista en guardalazo y tal, pero muy bien, tiene un grupo y tengo muy buena relación con ellos. He ido a Croacia algunas veces ya también y muy guay. Qué bueno. Y me gustaría que me comentaras cuál fue el motivo que te impulsó a venirte a España, porque yo pensé que a lo mejor sería algo relacionado con Jiu-Jitsu, pero creo que por lo que me has mencionado, ¿no? A ver, fue un poco una decisión profesional, ¿no? Yo soy licenciado en Educación Física, Okay. Tenía aquí un amigo viviendo que, ¿no?, nos conocemos de toda la vida, y España fue un poco mi puerta de entrada a Europa, ¿no? Yo llegué y estuve en Inglaterra también, lo que pasa es que priorizo mucho más la calidad de vida, el sol, la luz, ¿no?, que simplemente la parte económica, ¿no? Entonces se habla el inglés y no tendría en ese sentido problema en dar clase en Inglaterra. Lo que pasa es que a mí busqué asociar esta parte, ¿no? Entonces empecé, como te digo, trabajando de portero, aprendí muchísimo la noche, hice muy buenos amigos, aprendí también acerca de las leyes, ¿no?, que no es lo mismo la ley en Brasil que las leyes aquí, ¿no? Y eso hoy me ayuda a trasladar cuando tengo alumnos policías. Entonces yo sé cómo funciona, la dificultad que hay, ¿no?, de actuación cuando el Estado a sus propios agentes del Estado nos le dan las herramientas, ¿no? Entonces hay que intentar siempre, sobre todo hoy que las actuaciones son grabadas, donde ellos, ¿no?, tienen que estar siempre bajo esta vigilancia, hace con que, pues, obviamente los delincuentes o personas que de verdad no encajan en la sociedad, pues terminan creciéndose y haciendo que el policía tenga que actuar con las manos atadas, ¿no? Entonces, obviamente hay extremos y hay de todo en todos lados, pero sí que yo cuando vine a España venía con la idea de montar una escuela de Jiu-Jitsu, ¿no?, y vivir de Jiu-Jitsu, y además un sitio emergente donde yo veía que efectivamente tendría cabida, ¿no? Entonces, como te dije, solo había una escuela de Jiu-Jitsu, era algo que estaba empezando, arrancando con fuerza, y a nivel comercial, por así decirlo, es un producto muy bueno, ¿no?, porque es algo que además lo puedes sentir y siempre ha habido, ¿no?, en la sociedad gente que le gusta la lucha. O
o sea, que le gusta luchar, las artes marciales, y entonces ya ha habido el momento de cada una de esas artes marciales y en vista de lo que estaba pasando en Estados Unidos, en propia Inglaterra y en otras partes del mundo, era simplemente una cuestión de tiempo que en España tuviéramos este boom de jiu-jitsu que hay hoy en día, con un montón de escuelas y todo esto, ¿no? ¿Solo en Madrid ya somos un montón? Sí. A ver, el montón depende, ¿no? Depende con qué se compare. Con lo que había antes, somos muchísimo más que el doble, que el triple, que tal. Comparado con otras artes marciales, va creciendo, pero hay muchísimo más practicantes de otras artes marciales, ¿no? Comparado con la población de Madrid, por eso yo, cuando la gente habla de competencia y tal, de filiales y todo esto, yo creo que obviamente cuando inviertes en un negocio, tienes que pensar en este público, pero yo veo que hay un mercado todavía por explorar tan grande. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Madrid? ¿Cuántos practican jiu-jitsu? ¿1.000? ¿3.000? No llega. Entonces yo creo que todavía hay muchísimo margen de crecimiento. Obviamente es positivo lo que ya hay, cada vez más, todos los meses, no solo en mi escuela, pero en distintas escuelas se apuntan gente nueva que nunca ha entrenado jiu-jitsu, y es importante también que los profesores sepamos recibir a esta gente y sepamos mostrar el jiu-jitsu, no solo el jiu-jitsu deportivo, sino el jiu-jitsu de un contexto más global, más general, para que estas personas, mismo que dejen de entrenar, o mismo que no sea exactamente lo que ellos estaban buscando, salgan de esa sabiendo lo que es, y esto ayude a que en un día puedan volver o intentar otra vez, o indicárselo a algún familiar, ¿no? O al hijo, tal. O sea, es decir, es importante, ¿no?, esta labor, para que no se queme, ¿no?, esta voluntad de aprender algo nuevo con algo tan efectivo y tan bonito que es el jiu-jitsu, ¿no? Y que acepta cualquier tipo de practicante. Yo tengo gente de más de 60 años entrenando, chavales muy jovencitos, aptos así para, ¿no? Tenemos este grupo de chavales de mi hijo, ¿no?, 16, de mi hija de 14, esta franja de edad pues necesita más que nunca hacer artes marciales, ¿no? Obviamente están, como siempre ha habido, unos que les gusta más los ordenadores y tal, pero yo suelo decir que es jugar la Play en 4D, ¿no? Es ahí en directo, luchando y tal, y ellos aprenden a gastar esa energía ahí y les cambia totalmente la vida. Tenemos varias historias dentro de nuestros propios equipos de personas, tanto de una cierta edad, que ya estaban, ¿no?, con la bajada ahí de desmotivación y tal, que han encontrado en jiu-jitsu un grupo, ¿no?, con que puedan compartir y hacer cosas, y chavales jóvenes, ¿no?, que han empezado a entrenar y tenían serios problemas de autoestima, serios problemas de seguridad, ¿no?, de inseguridad y todo esto, y el jiu-jitsu les ha hecho, como otras artes marciales, ¿no?, les ha hecho mirar la vida de otra manera, mirar a las personas con otra manera, siempre con respeto, pero sabiendo que ellos tienen aptitudes y saber explorarlas, ¿no? Y así. Qué bueno. Me gustaría, en plan, que hicieras un poco más de matiz en la época actual de niños y demás. Porque, no sé, yo, por ejemplo, sí que lo noto un poco más diferente. Esto es lo típico, ¿no?, de que cada generación ve a los niños de la siguiente generación como más perdidos. No sé, pero en esta ocasión lo noto como si casi siempre estuvieran con el móvil. Casi siempre muchos niños, por ejemplo, empiezan a una edad muy temprana con beber, a una edad muy temprana con ya hace relaciones sexuales, que me parece flipante. O sea, es en plan, si empiezas a mirar estadísticas que empiecen tan pronto, pues me parece jodidamente preocupante, ¿sabes? Me gustaría que hicieras un poco más de hincapié en cómo les puede ayudar un arte marcial. A ver, el mayor problema efectivamente de la juventud es, quizás mi generación, había falta de información, ¿no? Y esta generación tiene exceso de información.
¿no? Entonces yo creo que fuimos de un extremo a otro, ¿no? Entonces ni una cosa ni otra, todo a su tiempo, ¿no? Entonces muchas veces me preguntan, oye, pero esto es un poco lesivo y tal. Yo donde más tiempo llevo dando clases al lado de la ciudad universitaria, ¿no? Entonces yo digo, sí, es deporte de contacto, aquí hay contacto, pero palmeas, se para, tengo un grupo, ¿no? Que es mayormente, hay brutitos en todos lados, pero buscamos recibir bien a la gente, que aprendan y vean cómo es el jiu-jitsu de manera práctica, pero sin, ¿no? Que les tiren al suelo ahí, les revienten y tal. Hay que saber llegar también, ¿no? Para aprender algo nuevo. Yo no iría a una modalidad distinta, entonces afrontando, ¿no? Desafiando, tal, de forma desafiante. Pero lesivo mismo es botellón de jueves a domingo, ¿me entiendes? Con sustancias, con bebidas, desayunando Monsters y Red Bulls, o sea, ¿me entiendes? O sea, un estilo de vida totalmente desregulado desde esa edad, ¿me entiendes? Pero obviamente el cuerpo aguanta porque eres joven, pero también aguanta un entrenamiento duro, ¿me entiendes? Por eso también, porque eres joven. Entonces, yo lo que veo que las artes marciales ahí tienen un papel de poner pautas, ¿no? Entonces, todos los profesores de Jiu-Jitsu que puedas hablar, y siempre ha sido así, lo que pasa es que hoy en día más, muchas veces, y le pone la ropa y le compra el kimono y que le lleva de viajar. Entonces tú ves que muchas veces los niños no tienen límites en ese sentido. Y en un tatami serio de Jiu-Jitsu con un profesor serio, tradicional, ahí obviamente va a haber límites, ¿no? Obviamente va a haber límites y necesita ser así, necesita haber límites, porque si no es como si tú dotas individuos de una posibilidad de hacer mucho daño. Si yo te doy un arma y no te explico cómo usarla, no va con un código ético de conducta, simplemente te doy un arma, eso es como dar una metralleta a un mono. O sea, este puede salir disparando para cualquier lado, ¿me entiendes? Entonces, el conocimiento, ¿no? Y como los propios niños, las películas de Spider-Man, ¿no? De un gran poder, una gran responsabilidad. Cuidado, aquí tú puedes hacer mucho daño a alguien. Entonces, tienes que actuar de manera responsable. Entonces, no puede venir solo la técnica. Tiene que venir la técnica y unas pautas, ¿no? Tienes que venir dentro de un contexto de disciplina. Porque si no, imagínate, una habitación llena de gente armada. Si no hay unos protocolos, no hay una forma de actuación, no hay tal, al final se lastima. Y ahí en vez de estar colaborando con la sociedad, nosotros estamos haciendo una labor totalmente inversa. Estamos haciendo una labor de dotar marginales de herramientas para hacer daño a la propia sociedad, ¿no? Entonces, es una responsabilidad y en ese sentido yo creo que todos los padres de jóvenes y familiares de jóvenes deberían intentar que probaran algún tipo de arte marcial. Ahora, por ejemplo, con la UFC, Tupuria, toda esta ola, es importante también que entiendan que el MMA no es, en ese sentido, vale todo. O sea, es decir, que los profesores de MMA, yo de hecho aquí en Alcobendas empecé dando clase de Jiu-Jitsu para MMA, porque la gente no tenía kimono y todo esto. Pero yo siempre he explicado, escucha, esto es un grupo de Jiu-Jitsu. Aquí hay una conducta, tú llegas, tú tienes que saludar al tatami, saludar a los profesores, hay gente más graduada, o sea, es decir, unos códigos marciales que llevan existiendo siempre, tanto en las artes marciales como también en el ejército, ¿no? En todos los ámbitos de esto, que al final hay gente que dentro de estos ámbitos puede buscar una determinada intensidad. Imagínate un ejército, ¿no? Un ejército tiene la parte de intervención, que es el tipo que ahora manda el dron, ¿no? Pero que saltaba de paracaídas y todo esto, y luego está la parte inteligente, que es vital en una guerra. Entonces, dentro de un equipo de Jiu-Jitsu también podemos tener y aprovechar todos estos perfiles, ¿no? Hoy, ¿qué tenemos en Jiu-Jitsu? ¿Qué nos ha hecho también una labor increíble? Personas que no son los típicos deportistas, gente más de ordenadores, de la ciencia, de tal, viendo Jiu-Jitsu como un ajedrez humano.
como una disciplina donde ellos pueden poner a prueba su capacidad de raciocinio, ¿no? De aplicación técnica. Y ha traído a Jiu-Jitsu personas, ¿no? Incluso en MMA también los nerds, ¿no? Toda esta gente, que son personas que a lo mejor el físico no es lo suyo, pero la estrategia, ¿no? La inteligencia marcial a la hora de, ¿no? Trazar un plan para ganar, para aplicación técnica, es vital. Entonces yo creo que dentro de la sociedad saber captar esto y que cada uno encuentre su ubicación, ¿no? Su local, su función dentro de un equipo o dentro de un grupo, es súper importante, y que los niños también vean esto, ¿no? O sea, si te gusta pegar tiros en un videojuego, pues escucha, vente aquí, entrena, y todas esas ganas que tienes tú, ¿no? Esa testosterona que tienes tú para pegar tiros, lo puedes hacer estrangulando una persona que se va a defender, que te va a contraatacar. Por eso yo bromeo mucho con los niños que es el videojuego en real, ¿no? Y muchos se enganchan muchísimo, y ahí están los resultados, ¿no? También en las competiciones y todo el equipo teams ahí que tenemos. Bueno, también es un deporte que genera muchísimas endorfinas y muchísimas dopamina, entonces es normal que te acabe enganchando. Sí, asociado a la adrenalina, porque tú cuando vas a competir, cuando vas a tal, tú tienes una adrenalina que tú puedes llegar a tener algo en tu habitación, en una pantalla, pero si estás jugando con los mismos chavales todos los días, pues bueno, termina siendo hoy te gano, mañana te gana, ya no hay tanta historia, pero la adrenalina que hay y todo esto, y luego, ¿no? Como dices, endorfina, ¿no? Es que al final es una especie, digamos, de doping natural. Claro, que tu propio cuerpo segrega estas sustancias que te hacen sentir más relajado, ¿no? Más desestresado y todo esto, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Me gustaría antes que nada que me siguieras comentando a qué edad llegaste entonces a abrir la primera academia aquí en España. Pues yo tendría 20, no llegaba a tener 28 porque yo ya daba clase, ¿no? Entonces yo tendría, pues eso, a los 27 años o así. Entonces di clase y luego pillé el cinturón negro, ¿no? Sí, alrededor de esos unos 27 años, 26, 27 años. Empecé con grupitos muy pequeños, ¿no? Y luego pillé el cinturón negro y ahí compaginaba también con el trabajo de la noche. Entonces tenía durante años semanas y fines de semana muy entretenidos entre jiu-jitsu y las discotecas, ¿no? ¿Pero era, por ejemplo, de la primera academia que has comentado o ya era una academia propiamente de Lotus? No, la academia propiamente de Lotus fue hace poco tiempo. O sea, fue hace poco tiempo, ahí en Chamartín. Porque hasta entonces hemos estado en Metropolitano y tanto aquí en el Family, luego a 300 y tal, que eran, o Antártida, que eran, teníamos un horario ahí, ¿no? Entonces nuestra sede propia ha sido ahora, hace un poco antes de la pandemia. Vale, 5 años. Sí, algo así. Sí. Buena época para abrir un gimnasio. Sí, justo, vino ahí, pero como suelo decir, demostró también la valía, o sea, el valor de, porque en los tiempos de gloria, de trofeo, de medallas, todo el mundo es miembro, todo el mundo es familia, todo el mundo es grupo, pero en las malas y que veas que gente que estaba trabajando en los hospitales, policías que eran no funcionarios que seguían cobrando y que no vieron tan afectado, digamos, su economía, siguieron pagando la cuota de la escuela. Gente que estuvo entrenando conmigo en su periodo aquí en España estudiando, me han transferido dinero para pagar el alquiler de la escuela, ¿no? Entonces, en este periodo, digamos que muy pronto, pero se hizo de verdad la prueba de que, ¿no? O sea, salimos reforzados, yo diría, ¿no? Como sociedad, como comunidad, de decir, oye, no, eso no es un low cost donde la gente, bueno, al mismo día, obviamente hubo gente que perdió su trabajo, perdió salud, perdió familiares y todo eso, pero por otro lado,
en términos ahí de lo que sería la escuela, nosotros hacíamos cosas por Zoom y todo esto y tal, sobre todo para verse, ¿no? y compartir momentos. Pero a nivel económico, de pagar el alquiler, las facturas de la escuela, eso lo hizo gente sin estar entrenando y gente que ni siquiera estaba en España también, ¿no? Entonces se hizo un movimiento ahí entre también los profesores y al final yo creo que salimos bastante reforzados como equipo, ¿no? de esta historia que hubo. Qué bueno, qué bueno. Y me gustaría que comentaras, me da curiosidad si tienes algún alumno a lo largo de todos estos años que habrás dado clase, algún alumno que guardes especial cariño y demás. En plan, que pienses, esta persona pues se ha quedado como, ya sea tu hijo, ya sea tu hija, ya sea cualquier cinturón blanco, cinturón azul, cinturón negro, quien sea. Ya, pues ahí sí que está una pregunta que yo no te puedo contestar porque sería imposible, o sea, pues es como esto, si tú preguntas qué quiero más, a mi hijo, a mi hija, ¿no? Se tenía que decir los dos. Obviamente que es diferente, pero sí que es cierto que, ¿no? Hay gente que lleva conmigo desde los principios, ¿no? Entonces ahí está Rubén, Álvaro, Juan, o sea, Jesús, ¿no? Muchísimos alumnos que llevan conmigo bastante tiempo, que han hecho con que este proyecto creciera de forma sólida, con sus ramificaciones, ¿no? Rodri, ahora que pidió cinturón negro, o sea, es decir, gente que han estado en las duras, las maduras, en la época que teníamos que movernos de un lado para otro para poder entrenar, ¿no? Y fue un grupo formado de cero prácticamente, ¿no? De cero. No llegué a España y recibí un grupo formado, que obviamente tiene su valor dar continuidad a un trabajo, ¿no? Pero fue así muy, muy a lo nuestro y al final son muchos, ¿no? Son muchos alumnos que han permitido, algunos a lo mejor no están hoy en España, no están en el equipo, pero cuando han estado han participado de forma activa, ¿no? Fernando, gente que vino llegando luego, o sea, es decir, yo la verdad que tengo muchísimo cariño por muchos de ellos. O sea, no podía decirte así uno específico porque lo demás, dice yo qué, ¿no? Entonces, ya, o sea, yo creo que yo creo que al final termina siendo eso también, ¿no? Si los propios alumnos también ven o sienten tener como yo soy el especial, yo soy el elegido, yo soy el... Entonces hace con que a lo mejor también es como el heredero, ¿no? Que sabe que va a recibir todo y al final la implicación deja de ser la misma, ¿no? Entonces al final yo creo que el papel también del profesor, de quien lleva un equipo, un grupo, es hacer con que se piense de forma colectiva. Hoy en día, por ejemplo, tú decías antes de la juventud, antes veníamos de familias más grandes, de grupos más amplios, entonces estamos acostumbrados a compartir todo, ¿no? O sea, yo que soy la familia de muchos hermanos, tenemos que compartir todo. Y hoy en día muchos de los chavales no están acostumbrados a compartir nada. Entonces él, su habitación, su vida, su historia. Entonces enseñar a las personas a pensar de manera colectiva, eso hace con que un grupo crezca. ¿Me entiendes? O sea, obviamente tú tienes que saber que vas a tener que defenderte solo, pero que te apoyes en un grupo, que te apoyes en un colectivo. Entonces eso es súper importante porque muchas de las frustraciones vienen porque las personas no se sienten respaldadas de un grupo y si tú no piensas colectivamente, ¿cómo vas a formar un grupo? Si tú eres una persona egoísta, egocéntrica, ¿no? Que solo piensas en tu historia o una persona en concreto o vuelca todo, apuestas a uno y al final es como una mesa, ¿no? Si cada uno carga un poquito, nadie termina llevando la sobrecarga de traerlo más, ¿no? Entonces tenemos esta labor de hacer con que los alumnos piensen de forma colectiva, el grupo. Entonces menos yo, más nosotros. Nosotros necesitamos, nosotros, porque si no es difícil, ¿no? Es muy difícil porque cuando uno empieza a pensar en sí mismo es como lo que digo, cuando juntan demasiados leones dentro de una misma habitación.
¿no? De un mismo círculo. Si andas con leones vas a ser un león. Ya, pero depende. Si hay un colectivo, ¿no? Si hay una manada, por así decirlo, pero si es uno intentando comer al otro, se van a terminar matándose, odiándose y todo esto. Eso es como una comunidad de gatos. O sea, si hay una, digamos, jerarquía, si hay un concepto colectivo, cada uno come en su potecito y tal, y no hay movidas. Pero como no hay esto determinado, pues tú te alimentas solo un gato. Imagínate que tienes 3 gatos y alimentas más a uno. ¿Qué pasa con los demás? ¿Entiendes? Entonces eso es algo que hay que cuidarlo mucho, porque tenemos una sociedad que infelizmente tira un poco a esto, ¿no? Creas en ti, yo, y al final tú mismo te frustras contigo mismo. Y lo mejor que te puede venir cuando tú te frustres o cuando tú te sientas solo contigo, ¿qué es? El colectivo. Alguien que viene, una mano amiga que te dice, venga tío, vamos, va, ¿sabes? Que tiramos para adelante. Entonces esta visión colectiva yo creo que es vital para cualquier proyecto, para cualquier historia, ¿sabes? Más allá de besitos al escudo y de jurar amor eterno, ¿no? El día a día, el apoyo diario, ¿no? Los gestos, también de integración a un grupo, y eso permite que gente de los más distintos tipos de pensamiento, situaciones económicas y todo, posiciones dentro de la sociedad, puedan compartirse dentro de un tatami con una igualdad de trato, ¿no? Hay una frase que tiene mucho sentido a esto, que es bastante simple. Solo podrás llegar mucho más rápido, pero acompañado podrás llegar mucho más lejos. Desde luego. Y me parece que hace mucho sentido. Antes de nada, me gustaría dejaros un recordatorio, porque yo sé que mucha gente, simplemente el 10% de la gente que ve el contenido está suscrita, así que realmente me ayudaría a saber si hay más gente comprometida con el canal y demás. Si os suscribiréis, dejaréis algún comentario, tanto en Spotify como en YouTube. Y nada, hacerlo, de verdad, que a mí me ayuda mucho a saber si queréis que siga haciendo más contenido o no. Vale. Y hay una cosa que me gustaría mucho preguntarte, porque creo que el sentimiento de colectividad, o por lo menos en el tema de Jiu-Jitsu, lo he notado más de parte de brasileños, ¿sabes? Que de gente por así propiamente de España. No sé si lo he notado como muy, vamos a decir, un poco más opaco de... como has mencionado antes, mi casa, mi familia, ¿sabes? No sé si compartes este pensamiento. A nivel de colectividad, a ver, yo creo que por otro lado, haciendo un poco no sé, un análisis así un poco de la situación, ¿no? De esa, así como geopolítica o geográfica, yo veo que el latino en general suele ser más... tiene ese sentimiento como más aflorado, ¿no? Entonces España también es un país bastante, depende de cuando habla de España o incluso de Brasil, depende de qué zona es, de qué zona sea, ¿no? Entonces yo veo muy distinto españoles del sur o de Canarias y españoles de la parte norte de España. No digo mejores ni peores, son distintos, ¿no? Entonces, a la hora de colectivo, pues el brasileño ya tiene consigo la idea de que salió de su propio país y es normal que busque una integración o un acercamiento a otros brasileños que comparten o están en esta misma situación, ¿no? Pero eso yo creo que es una cosa también del tiempo, ¿no? La gente cada vez más se va haciendo más integración y dentro de España mismo hay alguna separación también y todo esto. Yo creo que se trata de dejar un poco esto. A mí no me gusta mucho estas, digamos, denominaciones. Yo no trato a alguien mejor por ser brasileño, por ser español, por ser blanco, por ser negro. ¿Me entiendes? Si tú eres buena gente, si tú vienes con buena intención, las puertas van a estar abiertas, da igual de dónde vengas, ¿no? Entonces, por el simple hecho de que seas brasileño no significa que voy a tener mejor o mayor empatía contigo. Obviamente,
es una persona que salió de su país, habla el mismo idioma que yo, ¿no? En este caso comparte una afición o una pasión por el mismo deporte y es normal que haya este mayor acercamiento, pero lo tengo también con gente de otras nacionalidades y por supuesto con españoles. Lo que sí es cierto que este acercamiento, ¿no? También tiene sus extremos, ¿no? La gente del norte, por ejemplo, suele ser un poco más cerrada, aquí en España, ¿no? Suele ser un poco más cerrados, pero luego son personas que puedes contar con ellas. Son muy leales, muy fieles y muy tal. Por otro lado, el latino en general a veces es muy abierto, muy, ¿no? De mi casa, pero luego es muy venal, muy caliente a la hora también de aflorar todo tipo de sentimientos. Entonces, a veces también este primer acercamiento, que sea algo, ¿no? Como si nos conociéramos de toda la vida, es positivo, yo obviamente estoy totalmente de acuerdo, pero no siempre es tan duradero. Entonces también entre los mismos brasileños suele haber mucho acercamiento, pero también muchas veces saltan bastante chispas, ¿no? Es un poco como se dice, los dos lados de la historia, ¿no? O sea, lo positivo de que uno se arrope y que haga comunidad con gente que se integre y tal, no sé qué, pero por otro lado también a veces las consecuencias son también más extremas, ¿no? Claro, a lo mejor son como más choques de trenes y puede haber conflictos. Sí, podría ser, ¿no? Más ¿cómo se dice? Más, no la sangre latina, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Suelen ser más, en ese sentido, calienta más rápido, ¿no? En todos los sentidos. A nivel de un primer contacto, que al poco de conocerse ya parece que lleva mucho tiempo conociéndose y comparten comida, entreno, casa, tal. Pero luego también, a veces, eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, no sé, yo veo que son formas un poco distintas pero que van cambiando, ¿no? Hasta mismo los propios brasileños, y me incluyo, cuando vienen a España o vienen a Europa, cambian, ¿no? Incluso para integrarse, adaptarse y todo, y los propios europeos cuando conviven con un colectivo brasileño, latino, porque luego al final Jiu-Jitsu, cuando se juntan, ¿no? Y dentro de un mismo equipo, dependiendo de cómo se haya, como un equipo como el nuestro, hay de todo. Entonces, ¿sabes? O sea, el que es español puede ser del norte, del sur, el que es latino, peruano, ecuatoriano, y se junta y al final parece todo el mundo de lo mismo, claro. ¿Sabes? O sea, incluso se esfuerzan algunos, yo hablo castellano, pero se esfuerzan por hablar portugués, por tal, o sea, mucho de esto, ¿no? Nos une el tatami, la pasión por el jiu-jitsu, y al final, si vienes con buenas intenciones, vas a sentirte ahí arropado y no pasa nada. Claro, al fin y al cabo lo importante. Sí. Mientras no haya discrepancias fuertes. Me gustaría que comentaras en plan tu experiencia de cara a compartir el mismo deporte que tus hijos, porque me parece algo curioso. En plan, 14 y 16 años, si no me equivoco, has comentado antes, que desde que son pequeñitos llevan compartiendo contigo. Bueno, a ver, fue un poco... o sea, yo venía de ver muchísimos, o por no decir casi la mayoría, de los alumnos de profesores de Jiu-Jitsu, de otras artes marciales, donde desde el primer momento, ¿no? Es como el Simba, ¿no? Nació el campeón, este va a ser campeón del mundo. O sea, le compra un kimono, le compra todo, y ver cómo, porque el Jiu-Jitsu luego nos quita mucho tiempo de estar con ellos, ¿no? Entonces, y intentar a veces forzar esto era como, ¿qué significa Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu significa que yo no estoy con papá. Papá que está dando clase. Papá que está, Jiu-Jitsu. Entonces Jiu-Jitsu, en vez de ser como, no puede ser a lo mejor el hijo de un piloto que dice, mira, gracias a que papá vuela, pues nosotros tenemos esta casa, tenemos tal. Pero Jiu-Jitsu, como se ve como hobby, papá sale en bermuda, camiseta, para dar clase, para viajar, pues papá está por ahí viajando, haciendo turismo, y nosotros estamos aquí, sin él. Entonces no es fácil, ¿no? Que ellos vean
nuestra labor como trabajo. Y por otro lado, yo nunca forcé. Ellos venían aquí conmigo y, por ejemplo, en verano la madre trabajaba y yo les traía conmigo. O sea, nunca quise tampoco que no estuviese en el mundo de Jiu-Jitsu, pero nunca forcé nada. Entonces, ellos que me vinieron a preguntar por qué no tenían un kimono. ¿Por qué no tenemos kimono? Dicen, ¿por qué no entrenáis? Ya, pues queremos entrenar. Sí, pues no es esto que venís a hacer. O sea, no podéis estar aquí haciendo bulla, corriendo y tal. No, no. Si venís a entrenar, pones un kimono, que esto no es la capa del Batman. O sea, tú vas a ponerte kimono, hay unas reglas, una forma de tal, no sé qué. Pero tampoco nunca, y ahí cuando entraron a Jiu-Jitsu, nunca hablé de competición tampoco. Entrenar, por aprender. Entonces siempre fue algo muy libre en ese sentido. ¿Me entiendes? Lo que yo a lo mejor haría con un alumno, decir, oye, tío, lo haces bien, ¿por qué no compites tal? Con ellos yo siempre quise que fuera algo que naciera de ellos y que el Jiu-Jitsu para ellos fueran, ¿sacaste buenas notas? Haces Jiu-Jitsu. ¿No sacaste? ¿Te portas mal? No hay Jiu-Jitsu, ¿sabes? Entonces, en ese sentido ayudó mucho. Mi hijo sufrió bullying, ¿no? O sea, obviamente le ha ayudado muchísimo como una herramienta, porque mi hijo, por ejemplo, y yo como profesor de educación física, el sistema de educación física valora mucho más a los rápidos, a los ágiles, ¿no? Entonces mi hijo, hasta que no pisó un tatami, él no sabía que él era fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente luego se fue al rugby y ahí fue como, wow, perfecto, ese es el deporte que quiero. ¿Por qué? Porque en el fútbol no era lo suyo, portería y tal. Carrera solidaria, no sé qué. Por su tamaño no llegaba primero, ni segundo, ni tercero. Entonces yo de hecho bromeaba y dice, hijo, no te preocupes, quiero que te esfuerces, voy a salir a correr contigo, pero correr es de cobardes. Nosotros somos guerreros, nosotros no corremos, nosotros luchamos. Es broma, obviamente yo quería que él se esforzara, ¿no? Porque si no ella es como, no voy. Entonces hace un esfuerzo, me pongo a dieta contigo, tienes que bajar de peso, tienes que tal, pero tú tienes otras aptitudes. Y ahí cuando él se dio cuenta que él cogía a los 3 más rápidos de la clase tirando la cuerda y la arrastraba a los 3, o que hacíamos luchitas dentro del círculo y él cogía a los niños y los arremesaba. Entonces, hasta que él no se metió en el rugby y ahora que entrena con adultos, él nunca pudo utilizar la fuerza que él tenía. ¿Me entiendes? Es súper flexible también, pero no pudo utilizar. ¿Por qué? Porque claro, dábamos clase al lado del colegio y era como, Siam, cuidado con los niños, cuidado con los niños. Y él, cuando fue a rugby, fue donde he dicho, Siam, con todo. Los entrenadores, venga, con todo, arremete. Ahí fue cuando él dice, hostia, esto es lo mío, esto está bien, ¿sabes? Entonces, el rugby en ese sentido le ayudó bastante a poder utilizar y quitar un poco esta historia de cuidado que vas a hacer daño a los otros niños, ¿no? Y ahora entrena con adultos ¿no? y tal. Entonces la idea de compartir fue eso, fue muy natural. Ellos dentro del grupo mío también han encontrado gente con quien han hecho buenas amigas, con que tiene buena relación. Yo siempre me he relacionado con gente de mayor edad que yo creo que es algo positivo, ¿no? Y ellos, pues eso, ¿no? Dentro también obviamente tienen su círculo fuera de Jiu-Jitsu, pero en ese sentido ahora sí que piensan competir y tal, pero fue algo como muy elección de ellos, para que no fuera, mira, mi padre me obligaba a competir, mi padre me arrastraba a las competiciones, mi padre no. Es una cosa que yo te doy las herramientas que tú quieras, pero viene de tu parte, es algo que tú me tienes que pedir, tienes que querer, ¿sabes? Entonces, no, para no imponer, porque luego también cuando te imponen algo es como mucho más algo de una frustración mía o algo de papá que algo que nace de ellos, ¿no? Entonces nació de ellos y es algo que obviamente lo trato de motivarles y todo, pero es algo mucho más de ellos que otra cosa. Y nada, se llama competido. Curiosamente empezó compitiendo en no-gi, directamente empezó en una DCC y nada, aquí en Madrid ya ganó cositas en la Federación de Lucha y tal, y este año tiene para competir ahí y tal, y Sasha también por lo mismo, que es mi hija. Entiendo, bueno, sí, en plan tienen
ya en la vida. Antes has comentado una cosa, a mí me parece, por ejemplo, en karate, por ejemplo, últimamente he escuchado que en karate o en algunos otros deportes que se está perdiendo como un poco el arte marcial y que se está mirando como un poco más el contenido promocional. ¿Vale? En plan de pasas a lo mejor en 3, 4, 5 años, consigues el cinturón negro porque queda como muy bonito de yo me voy a esforzar hasta llegar al cinturón negro o cosas por el estilo. O incluso el mismo jiu-jitsu, he escuchado de que hay gimnasios que te cobran por el grado, que te cobran por el cinturón, cosas por el estilo. Y en base a esto ha habido un caso hace poco, imagino que te sonará, de un señor que vendía criptocursos o cursos para hacerte rico o algo por el estilo, que ha conseguido en 3,5 años ser cinturón negro, solo con clases privadas. No sé si has escuchado la noticia. Sí. ¿Tienes algún pensamiento sobre esto? Mira, yo respeto, o sea, la cuestión del tiempo, ¿no? Cada escuela tiene sus pautas, ¿no? A la hora de graduar. Obviamente, si solamente se determina por el tiempo, hay gente que puede estar entrenando supuestamente 20 años y no haberse dedicado lo suficiente, simplemente por haber pasado el tiempo, piensas que te vas graduando por el tiempo, ¿no? Tu conducta, tu forma de ser no es la de un cinturón negro y tú solo porque has cumplido los años, tal. Lo de cobrar por grados de cinturones, a mí no me parece que esté mal. Tú cuando entras en una institución seria, yo no los cobro, ¿vale? Pero cuando entras en una institución seria, tú pagas por una formación y tú recibes luego el diploma, ¿me entiendes? Entonces esto es algo que vas a hacer un curso, bueno, esto era para recibir el diploma, tú tienes que pagar, ¿no? Y esto va en la estructura de la escuela, Sí. y esto es algo que incluso se debería comunicar antes si te lo van a hacer, ¿no? Entonces, los profesores tienen su gasto, a lo mejor sufragar estos gastos a lo largo del año, o sea, no sé, ¿no? Dentro de lo que está incluido y todo eso. Si te van, por ejemplo, a venir un examinador a examinarte para tu pase de cinturón, ¿por qué esta persona tiene que hacerte el examen de forma gratuita, ¿no? Entonces, yo no es que todo deba ser gratis y ni que todo eso es un comercio y se paga por todo. Obviamente, todavía, a pesar de este tipo de casos, ser cinturón negro jiu-jitsu es una graduación en gran parte muy respetada, porque saben que de una escuela seria, si tú eres un cinturón negro, es porque efectivamente has llegado a un punto donde estás bastante por encima de la media, no de competidores jóvenes, cinturón morado o azul, ¿no? Pues de la media de la gente de tu misma edad, ¿sí? Entonces, en ese sentido puedes llegar a perder valor. A mí siempre me suelen preguntar, porque además saben que soy una persona que digo lo que pienso y tal, estoy con la edad aprendiendo a lo mejor a callarme un poco, pero yo siempre he pensado también en respetar las decisiones de otros profesores, ¿no? Entonces, si hay un cinturón negro, o en este caso este hombre con un grupo de cinturones negros, que han avalado esta historia, no soy yo quien para decir que no. Si yo comparto esta forma, pues yo creo que ahí no entraron dentro del tatami. Eso es como cuando gradúas a un político, o sea, entra dentro del tatami otras esferas que no deberían estar, ¿entiendes? Dentro de un tatami todo el mundo tiene que ser tratado igual, ¿entiendes? Entonces una persona que puede hacer clases particulares en 3 años y medio puede llegar a haber entrenado más que alguien que va 2 veces a la semana, puede que sí. Este hombre está preparado, ¿quién le va a evaluar? A nivel de conocimiento, porque hay gente que puede sacar una carrera con mucho menos tiempo que otras personas. A nivel deportivo, pues a ver qué edad tiene y si él puede defender ese cinturón negro contra otro cinturón negro de su misma edad, ¿no? Pero él, cuando recibió el cinturón negro, estaba pensando en medirse en competición. ¿Todo el mundo de tu escuela compite? No. Entonces, solamente valorar por la cuestión del tiempo o por la cuestión deportiva,
sería un error. Por eso digo que es algo difícil de valorar. Difícil de valorar, porque yo no le conozco, nunca entrené con él. Es cierto que suena más porque es un tipo que tiene dinero, es un tío que ha comprado clases particulares con excelentes cinturones negros, ¿me entiendes? Cosa que la mayoría no podía ya mejor hacerlo en 3 años y medio. Entonces, yo creo que ahí es una discusión bastante, ¿sabes? Como cuando a Giselle Bündchen le han graduado cinturón morado. No la están comparando con una chica competidora cinturón morado. Es una ama de casa, una mujer que tiene sus hijos y que, según su escuela, ha alcanzado el conocimiento para pasar de cinturón. Y el beneficio que ha hecho para la comunidad de Jiu-Jitsu, mostrando que no solo puede ser cinturón morado, que eso para mí el cinturón es lo de menos, pero que una persona, hombre, mujer, que no sea competidor puede llegar a aprender Jiu-Jitsu. Gente que no sabía lo que era Jiu-Jitsu y cuando ve una Ivanka Trump entrenando Jiu-Jitsu dice, ¿esto qué es? ¿No? Una de las personas más influyentes, independiente de la cuestión política, pero dice, si esta chica puede entrenar, que no es una típica deportista, yo también puedo hacerlo. Y eso nos trae a la comunidad de Jiu-Jitsu personas de otros ámbitos y no hace que seamos una burbuja cerrada de un grupito de gente, ¿me entiendes? Todos con el cuello grueso, las orejas reventadas y con cara de pitbull. No, que haya personas de todos los perfiles que vienen a aprender Jiu-Jitsu. Por eso yo siempre me gusta marcar. Yo tengo una escuela de Brazilian Jiu-Jitsu. Tengo un equipo de competición muy bueno, muy activo, ¿me entiendes? Soy coach, pero yo soy por encima de todo profesor. Entonces, tú vienes a aprender Jiu-Jitsu. Luego, si quieres competir, vale, aquí tienes este camino. ¿Solo quieres entrenar para esto? Tal. ¿Quieres un día llegar a ser profesor de Jiu-Jitsu? Pues seguimos por aquí. O sea, es decir, una escuela es así. Tú das clase de algo y cada uno va a hacer con ese conocimiento lo que a él le parezca. ¿Me entiendes? O sea, no tiene que ser solamente, somos un equipo de competición. Pues nosotros enseñamos defensa personal, nosotros enseñamos Jiu-Jitsu también para policías, o sea, enseñamos otros ámbitos de Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu para mujeres. Es el mejor sistema de defensa personal femenina que existe. ¿Y qué voy? ¿A suprimir solamente a chicas jóvenes competidoras? No, tenemos que ir a todas las mujeres, todo el mundo que necesita, desde niñas a señoras ya de una cierta edad. ¿Entiendes? Ahora vas a valorar cuando das una graduación a una persona, a una señora de 60 años, que ella tenga que ganar a una Susi de la vida, una niña de 20. No, son otras, la valoración es totalmente distinta. ¿Y qué esfuerzo hace uno? Por eso también es importante que los profesores conozcamos un poco de la vida de cada alumno, porque yo sé el esfuerzo que hace un alumno para venir a entrenar, que viene de no sé dónde para hacer su clase y que tiene un montón de problemas personales, un montón de tal, contra uno que es este que yo te decía, que se va el domingo al gimnasio solo, hace su historia. O sea, es decir, esta persona no es que no tenga mérito lo que hace, pero de por sí el papel del profesor ahí es simplemente acompañarle y no decir, oye, muy bien y tal, muy diferente de una persona que tú tienes que a veces arrastrar para que dé determinado tipo de rendimiento, ¿sabes? O que venga a entrenar, ¿no? Entiendo, sí. Falta muchos factores también por conocer en esa historia. Y, en plan, imagino que a lo largo de todos estos años has tenido alumnos, tanto de tu misma academia como de diferentes filiales, que han ganado europeos, han ganado el Mundial de Abu Dhabi, diferentes competiciones, AJP europeo, lo que sea. ¿Te queda algún sueño por cumplir en ese aspecto dentro del Jiu-Jitsu? Pues a nivel deportivo sí, nosotros nos hace falta ahora tener una estructura para ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, es innegable que ahí es donde se están haciendo las principales competiciones del mundo. Estoy seguro, porque no
muchos estadounidenses también y gente de estos participa de campeonatos de Europa, pero sí que es cierto que nos falta ir un grupo para allá para competir y todo eso, ¿no? Entonces yo creo, y en Brasil también, yo tengo alumnos que tienen interés de competir en Brasil, entonces a nivel deportivo yo creo que es un poco lo que nosotros nos falta, ¿no? Yo sé que es difícil porque hay que tener una estructura local muy bien asentada, porque claro, esto conlleva muchísima dedicación, muchísima inversión y claro, si tú empiezas a hacer ese tipo de viajes, ese tipo de preparaciones y dejas de lado las personas que no tienen pensado viajar, competir, al final pasas a ser un equipo para 4 atletas, 5 atletas, ¿sabes? Y el resto del grupo tiene que sentirse también atendido, tiene que recibir sus clases. Entonces, dentro de lo que sería el equipo de competición, nosotros tenemos clases ahora que van a empezar a más de volcada a la competición, pero nosotros tenemos clases de graduados, no tanto de competición, ¿no? Entonces, la base de cualquier escuela de Jiu-Jitsu tiene que ser el grupo no competidor, que son la mayoría, ¿entiendes? No puedes volcar todo el equipo para que, ¿me entiendes?, 3 o 4, obviamente eso representa y tiene un valor enorme, ¿no?, para revalidar también el trabajo que se está haciendo, principalmente fuera de España, pero si el mayor grupo no compite, ¿por qué voy a volcar yo toda mi energía en un grupo de competidores y dejo de lado el resto? ¿Entiendes? Entonces sí que tiene que ser un proceso gradativo que no afecte a esas personas que no nos han buscado por nuestra parte deportiva, que nos han buscado porque efectivamente ¿no?, todo el mundo quiere entrenar en un equipo donde haya competidores, pero a veces tú no quieres ser competidor, entonces tú necesitas también recibir una atención y a veces esto, ¿no?, yo creo que hay escuelas que deciden tirar por este lado de superestrellas o competidores en activo y el profesor vuelca toda su atención a estas personas, que es importante, ¿eh? Yo estoy con ellos bastante, pero no dejo de lado mi clasecita de iniciación, de gente que viene a probar Jiu-Jitsu, de gente que viene a buscar dentro de Jiu-Jitsu un grupo, una comunidad y tal. O sea, es decir, yo creo que es importante que se alcance esto sin dejar de lado lo que es la mayoría de la escuela, que son no competidores. Un día que tenga, pues ahora tengo más horarios, pues voy a tener grupos específicos de competición, con preparación física, o sea, ya estamos trabajando en esta base para poder optar a campeonatos en Estados Unidos, en Brasil o donde sea, ¿no? Entiendo. Y antes de nada quería agradecerte por tu tiempo porque sé que estás ocupado y demás. Y para acabar me gustaría que me comentaras en una frase o bueno, a ti no te voy a pedir que resumas nada. Sí, tengo pésima capacidad de síntesis, o sea, la verdad. No pasa nada. Que me escribieras qué significa para ti el Jiu-Jitsu. Para mí el Jiu-Jitsu, o sea, decir, obviamente si digo es todo, es como un poco simplório, ¿no? Un poco ahí, pero sí que el Jiu-Jitsu es al día de hoy mi vida, ¿no? Es lo que yo he decidido dedicarme a ello, ¿no? Desde muy joven tenía muy claro que quería hacer una carrera de educación física para dedicarme a Jiu-Jitsu, para poder tener un grupo, una escuela de Jiu-Jitsu tal, y hoy ocupa Jiu-Jitsu es mi vida, ¿no? O sea, y ahora que tengo a mis hijos también entrenando, ¿no? Mi familia implicada en esta pasión, en este proyecto, Jiu-Jitsu para mí es todo. Pero sí que es cierto que también nosotros, o sea, yo busco también, como te decía al principio, ver más allá de la burbuja, ¿no? Entonces yo también tengo actividades fuera de Jiu-Jitsu que no tienen nada que ver con Jiu-Jitsu. En mi casa no se habla tanto de Jiu-Jitsu como pasa en muchos casos, porque ¿no? Al final te satura y te vuelves de un pensamiento demasiado, ¿no? Es cuando convives con un colectivo que todo el mundo prácticamente piensa igual, habla igual, se expresa igual,
pierdes un poco de lo que es el resto del mundo, ¿no? Entonces, si tú también quieres tener un discurso y una comunicación efectiva con determinados sectores de la sociedad, tú no puedes tener el mismo discurso que va a tener un colectivo, que bueno, el partido fue bueno, tal, no sé qué, hemos podido tal, o sea, algo como de una visión de un colectivo solo, ¿no? Tienes que ver más allá de la burbuja, ¿no? Abrir el espectro para conocer otras realidades, otros colectivos, respeto por otras artes marciales también, ¿no? Entonces, la comunidad deportiva, ¿no? Entonces, yo cuando defiendo que los jóvenes hagan jiu-jitsu, yo defiendo que los jóvenes hagan artes marciales, defiendo que los jóvenes hagan deporte, o que los jóvenes hagan cualquier cosa que les aporte algo positivo y que dejen de un momento el móvil de lado. O sea, es decir, entonces no puede ser solamente una modalidad, pero sí que es cierto que yo soy defensor de Jiu-Jitsu en Madrid, en la comunidad donde nosotros estamos trabajando, como un sitio excelente para practicar, con muy buenas escuelas, muy buenos profesores. Jiu-Jitsu de España, cada vez que veo españoles ganando también fuera de España y teniendo buenas actuaciones, me llena de orgullo. Y, como te decía antes, Jiu-Jitsu en el mundo, ¿no? Otras escuelas, otros ámbitos de Jiu-Jitsu que salgan a la palestra, gente más o menos famosa, ¿no? Que sirven como influencers, ¿no? Hoy en día uno de los podcasts más vistos y que más vende Jiu-Jitsu es Joe Rogan. ¿Pero por qué? Porque él defiende Jiu-Jitsu explicando su situación personal y trayendo ahí personas con otros tipos de pensamientos y personas que no tienen que ver con el Jiu-Jitsu, pero él casi siempre termina hablando de Jiu-Jitsu, que es un poco lo que nos pasa los que tenemos esto como parte de nuestra vida, de nuestra rutina, ¿no? Él no es profesor de Jiu-Jitsu, pero hace una labor para Jiu-Jitsu mostrando y dando, como haces tú también, dando visibilidad a que las personas expliquen, hablen sus puntos de vista, animando a que más gente que nunca ha practicado Jiu-Jitsu, a lo mejor por ver un podcast o ver que alguien con que ellos se identifiquen, deciden probar, ¿no? Deciden dar el paso o indicárselo, ¿no? O indicárselo a alguien sabiendo lo que es, sabiendo lo que se trata, ¿no? O sea, y bueno, es un poco ahí, ¿no? Mi vida hoy en día también cada vez se resume un poco más a esto, ¿no? Que el Jiu-Jitsu aumente el número de practicantes en buenas escuelas, ¿no? Con profesores con una buena formación, una comunidad mayormente unida, ¿no? Y que todas las personas que no comparten esta forma de llevarlo, pues que sean vistos como un poco apartados de este grupo de los que defendemos este arte marcial desde hace bastante tiempo y lo tenemos como parte de nuestra vida, ¿no? El arma, digo, como las raíces. Eso, está ahí. Que todo sí, va sí. Alrededor. Bueno, y me parece interesante. Y de nuevo, muchísimas gracias por todo el tiempo. Yo agradezco, ahí siento haber tardado tanto. No pasa nada, hay que divertirse en la vida y no hay ninguna prisa, se va con tiempo. Este lo voy a editar yo, así que también irá con tiempo, así que sin ninguna presión. Y muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo o habéis escuchado el podcast directamente en Spotify. Repito lo mismo de siempre, espero que me dejéis 5 estrellas en Spotify, que somos 12 personas, ¿vale? En plan, para todos los espectadores, pues son muy pocas estrellas, así que dejarlo. Y también en YouTube dejadme un comentario si os suscribís. Vamos a intentar llegar a los 1000 seguidores en este vídeo, ¿vale? No sé mucho lo que nos quedan. Con el crecimiento de los últimos vídeos yo creo que vamos de sobra, pero hacedme el favor. Y nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en también.